En Uruguay, el Instituto de Estudios Empresariales dice que aproximadamente 13 de cada 100 personas desarrollan algún tipo de actividad emprendedora. Pero los uruguayos se han empeñado en fomentar la innovación y en distintos sectores. Desde la educación, donde cada niño en una escuela pública tiene su propio computador, hasta en lo que es el sector tecnológico, la industria ya, que representa casi el 8% del total de las empresas. Según el Monitor Global de Emprendimientos, hay economías que se basan en sus recursos, en lo que serían las materias primas, y otras que se basan en la eficiencia. Y a Uruguay lo ubica en este último grupo. No lo parece, pero esta es la sede de una empresa que exporta a todo el mundo. En nuestra página web la gente puede seleccionar en un proceso, en ciertos pasos, puede seleccionar, bueno, quiero tal modelo, con tal cuero, con tales otros materiales, diferentes colores, de manera que se pueden crear muchas combinaciones de productos. Productos de cuero tradicionales hechos a medida. Teletrabajo para el mundo globalizado. Pensamos que desde Uruguay se podían, por los materiales que tiene Uruguay, ofrecer bastantes cosas. De eso se trata, de aprovechar lo que Uruguay es y puede ofrecer y convertirlo en un diferencial. Un país pequeño, de cerca de 3 millones de habitantes, casi obligado a mirar hacia afuera, a usar las nuevas tecnologías, a ofrecer productos de alta calidad con un alto valor agregado a un precio competitivo. Así surgen productos llamativos para este país tradicionalmente ganadero y agrícola, como el caviar. Todo el mundo miró como un extraterrestre. Es una realidad constante que se puede ver. Los arándanos. O una pujante industria del software con desempleo cero, que genera más de 11.000 puestos de trabajo que crecen día a día. El nivel de la educación en Uruguay siempre ha sido un factor diferencial y eso lleva a que en sectores de punta, en sectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Uruguay tenga una ventaja comparativa importante. Con empresas transnacionales como Genexus o la India Tata Consultancy Services, hasta otras más pequeñas, pero igualmente innovadoras. Casi 9 años que estamos haciendo videojuegos desde el Uruguay para clientes de todas partes del mundo. Una industria con un potencial de crecimiento ilimitado, en un país donde cada escolar de la educación pública tiene una computadora con acceso a Internet. Uruguay también está invirtiendo en el futuro, también está invirtiendo en la sociedad de la información, como por ejemplo el Plan Ceibal. Es una inversión social, pero también tiene que ver con formar nuevas generaciones que tengan un relacionamiento con la tecnología. Y en un país donde además la compra y venta por Internet ya es una costumbre. En Uruguay el Mercado Libre ha crecido muchísimo. Los últimos 4 años ha crecido a ritmos muy cercanos al 100% todos los años y ha tomado un volumen muy grande. Sea lo que sea, la clave sigue siendo adaptarse al mundo globalizado. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Bueno, pero para hacer la transición hacia la innovación o hacia una actividad emprendedora hace falta inspiración, o mejor dicho, que exista la posibilidad de aprender de otras experiencias para atreverse a emprender o a simplemente ser creativo. Hablamos de ello con Darío Hernández Carro, él es fundador y presidente de Entrepreneurship Iberoamérica. Le pregunté cómo identifican en su organización estos buenos modelos. Yo creo que la gran tarea que ha tenido, por ejemplo, Entrepreneurship ha sido la información, ¿no? Nosotros llegamos a través de un boletín digital, por ejemplo, a 25.000 suscriptores en toda la región, y es increíble la repercusión que ha tenido, primero por la necesidad de información que hay. Hay una enorme necesidad de información. Y por otro lado, la cantidad de información que hay, por otro lado, en donde realmente los jóvenes pueden acceder a la información, pero además los jóvenes las universidades. Las universidades para mí es clave. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en Paraguay. Cuando hablaba con un veterinario, el veterinario siempre me decía, dice, a mí preguntame todo lo que quieras de pollo, de gallinas, de plumas, de lo que sea, pero no me preguntes cómo hacer dinero con un pollo. Y yo creo que esa es la gran tarea de la universidad. La universidad tiene que empezar a crear emprendedores, o sea, no formar profesionales. En Uruguay se hizo una encuesta hace unos años de una facultad de ciencia económica, y los jóvenes que egresaban de la facultad, su objetivo era conseguir un empleo de 8 horas. Ninguno de ellos tenía intenciones de crear su propia empresa, de ser un emprendedor. Y eso es muy serio. Yo creo que la gran función de las universidades, de los gobiernos, de las instituciones y de los propios jóvenes es despertar vocaciones. Ahora, tú hablabas de necesidad de información. ¿Qué tipo de información han detectado que se hace necesaria todavía hoy día?
Yo creo que hay, por un lado, primero es identificar cuáles son las organizaciones que están haciendo cosas para los jóvenes emprendedores. Sí. Después, bueno, obviamente, qué tipo de programa, qué tipo de proyectos están en ejecución, y muy bueno, por cierto. Pero también la información tiene que llegar a los jóvenes. Ese es otro gran problema, que digo, que el joven que no tiene acceso a la universidad, o el joven que no tiene acceso a Internet, o el joven que no tiene acceso a los medios de comunicaciones clásicos, a veces les dificulta mucho acceder a esa información. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? Te cuento, por ejemplo, en mi país, para poner un ejemplo que conozco muy bien, en nuestro país existe un gran centralismo de la capital. O sea, la información, las universidades se centralizan mucho en Montevideo. El joven que es del interior, el joven que tiene que viajar 300 o 400 kilómetros para poder acceder a sus estudios superiores, ese joven sí carece de mucha información básica, información de dónde hacer un curso, dónde conseguir un crédito, dónde conseguir a alguien que lo asista para formular un proyecto, dónde hacer un estudio de mercado. Eso es muy serio, porque digo, estamos hablando de que hay montones de recursos y montones de fuentes para acceder a eso, pero el joven no la tiene. Ahora, Entrepreneurship Iberoamérica está de alguna manera midiendo estos ecosistemas en la región. ¿Nos puedes hacer un ejemplo de qué países en la región versus qué países tienen ecosistemas mejor desarrollados y cuáles son las oportunidades que tienen otros ecosistemas? Claro, por ejemplo, los países más grandes son los que tienen más dificultades para lograr ese ecosistema. Lo que sí, por ejemplo, un ejemplo que realmente son los que están liderando en Iberoamérica es España. España es un país donde está muy bien organizado el tema jóvenes empresarios. Hay asociaciones de jóvenes empresarios en cada región, en cada provincia, en cada ciudad, y coordinados entre ellos a través de una confederación de jóvenes empresarios. A su vez, cada asociación de jóvenes empresarios está en permanente coordinación con las universidades de su región. A su vez, esa coordinación también abarca a las comunidades autónomas, abarcan al gobierno, abarcan al poder legislativo, abarcan a todo el espectro político y de gobierno del país. Eso es súper interesante. Yo creo que el modelo español en ese aspecto es lo que nosotros tenemos que empezar a instrumentar en la región. Aquí en América Latina hay países muy interesantes. Por ejemplo, en Uruguay se está desarrollando un programa con fondos del FOMIN de emprendimientos dinámicos, en donde sí hemos logrado por primera vez sentar en una mesa, eso fue gracias al estímulo del BID, sentarnos en una mesa a todas las organizaciones que estamos vinculados al tema emprendedurismo, universidades, ángeles inversores, los propios jóvenes empresarios, y por primera vez nos hemos sentado a ver y hablar y qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, y bueno, empezar a pensar en coordinar esfuerzos para un futuro. Y además del Uruguay, ¿algún otro ejemplo donde...? En Argentina, por ejemplo, es un país enorme, y sí hay cámaras empresariales muy importantes, cámaras industriales, cámaras de comercio y de comercio sobre todo, que han logrado a través de comisiones de jóvenes, comisiones de formación, han logrado un poco federalizar el tema y llegar a toda la región, a todo su país, a toda Argentina, ¿no? Pero bueno, y después digo, hay países que están trabajando muy bien, Costa Rica está trabajando muy bien, México está trabajando muy bien, Colombia es un país que está trabajando maravillosamente bien el tema de emprendimiento, con un esfuerzo enorme de su propio gobierno, con un esfuerzo enorme de todas las universidades. Yo creo que no hay una universidad en Colombia que no tenga una cátedra de emprendimientos, que eso es clave para este tipo de cosas. La evaluación que nos ofreció durante nuestro viaje a Perú, Darío Hernández Carro, fundador y presidente de Entrepreneurship Iberoamérica. Hemos estado ofreciéndoles todo lo que son nuestras charlas y conversaciones con asistentes a este evento. Lo seguiremos haciendo en los próximos días y no podíamos dejar Perú sin hablar también de lo que son los emprendimientos en el área de gastronomía. En los próximos días les ofreceremos también el caso de una escuela de gastronomía bastante particular. Pero mientras tanto, ¿qué necesitan entender y aprender los emprendedores para ser mejores y también más competitivos? Bueno, pues se lo preguntamos a expertos en el tema durante la Semana Global Emprendedora en Lima a mediados de noviembre. Yo creo que por naturaleza, los latinoamericanos, como siempre, vivimos con una serie de dificultades, ¿no? Vamos consolidando un espíritu, una actitud emprendedora.
creo lo que tenemos que ir haciendo es un poco elevar el nivel de emprendimiento. Esto es como el karate, o podemos poner una metáfora, ¿no? Tiene niveles, tiene danes, ¿no? Se requiere la autoestima, lo que es la equidad de género en el campo, ¿no? Que se posterga a la mujer, ¿no? Entonces, si nos ponemos todos a trabajar en un plano de igualdad, ¿no? Y fomentando el emprendimiento desde los grados iniciales de la educación, yo pienso de que vamos a lograrlo. Leyes claras, ¿no? Y que la gente crea mucho más en su país, ¿no? Tenemos siempre la imagen de que todo lo que viene de fuera es mucho mejor, que lo que hacen los de fuera es mejor.